Hace algunos meses ya, en el mes de marzo, el presidente Bukele anunció en cadena nacional 11 medidas para paliar la inflación y el incremento de precios en todos los productos, por lo menos de la canasta básica que consume la población salvadoreña. Entre esas 11 medidas anunciadas en esa cadena nacional, una de ellas fue la suspensión temporal de los aranceles a 20 productos que forman parte del consumo esencial de la población salvadoreña y que podían tener una afectación general en la economía. Este día, por iniciativa y por instrucción del presidente de la República y en conjunto con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía, representados por los funcionarios que me acompañan, estamos presentando una iniciativa para suspender por el periodo de un año, es decir, vigente, más o menos un año, vigente hasta el 31 de marzo de 2023, el arancel que afecta la importación de carne de res a nuestro país. Actualmente, la mayoría de las importaciones provienen de Nicaragua y otras de Estados Unidos que están apegadas a CAFTA. Es decir, ya pagan 0 arancel. Entonces, pero ante la escasez que hemos visto en los mercados globales, el gobierno de la República tiene que prepararse para que la población no siga sufriendo el incremento de precios, porque la escasez genera un incremento en los precios de los productos. Entonces, en este caso, estamos liberalizando de alguna manera los aranceles para aquellos productos que provienen de otros países que no son nuestro principal origen de importación, es decir, Nicaragua y Estados Unidos. ¿Para qué? Por si en algún momento se llegara a generar escasez de estos productos en estos países o su precio incrementare de manera muy sustancial, nuestros empresarios tienen la posibilidad de negociar con otros proveedores. Hay que ser muy claros también con esto. El gobierno de la República no es quien importa la carne, sino que son empresarios privados, pero la obligación del gobierno de la República es dar las mayores garantías de que las condiciones a las que están importando estén a la altura de los precios del mercado nacional. Hoy por hoy, traer carne de otros países que no están comprendidos en el área centroamericana o en algún tratado de libre comercio es sumamente caro. Entonces, por eso, pues no es una opción para los empresarios privados. Pero dejando habilitada esta opción, pues también nuestros empresarios privados pueden acceder a mejores precios y así mantener los precios actuales en el mercado local. Nuestro ministro de Agricultura tuvo una reciente gira también por Nicaragua. Hemos visto cómo algunos, incluso medios y algunos analistas, critican también la visita. Pero hay que recordar que uno de los mayores proveedores de insumos agrícolas y de muchos de los productos que consumimos es el país vecino. Así que nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger la economía de los salvadoreños y continuar con las medidas antiinflación para que, pues como dije, la crisis no se agrave mucho más de lo que ya le está sufriendo el pueblo salvadoreño. Así que esta es una medida más del presidente Bukele. El sacrificio fiscal, para aquellos que se pueden preguntar sobre el sacrificio fiscal, es difícil determinar porque son productos que todavía no se importan de estos países, entonces no sabemos a qué tantos empresarios les interesará o en qué momento puedan usar esta herramienta de negociación. Pero lo importante es que la medida se ha tomado y que nuestro mercado nacional no se mantendrá desabastecido ni generará tampoco incrementos sustanciales en los precios de los productos que ahora estamos exonerando de aranceles. Así que esa es la iniciativa que vamos a presentar. Esperamos que la Asamblea, pues tomando en consideración lo vital de la iniciativa, pues se apruebe con el trámite respectivo, ¿no? Así que muchas gracias. Como bien lo mencionaba el ministro de Hacienda, estamos aquí para dar a conocer una iniciativa adicional a todas aquellas que hemos promovido
desde el gobierno para poder acompañar a los hogares salvadoreños, a nuestras micro y pequeñas empresas a poder sobrepasar esta alza de precios que está viviendo no únicamente El Salvador, sino el mundo entero. Hemos estado monitoreando constantemente cómo fluctúan, cómo cambian los precios de la canasta básica y específicamente el precio de la carne ha incrementado un 11.9% desde diciembre de 2020 hasta mayo del 2022. Asimismo, hemos visto cómo la carne de res ha incrementado en este mismo periodo un 6.9% en su precio. Es por esto que en alianza con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Hacienda, traemos hoy a la Asamblea Legislativa esta medida que se une a otras 13 medidas que hemos adoptado en el pasado y esta específicamente es una modificación a un decreto que fue aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado mes de marzo. ¿En qué consiste esta medida? Básicamente, de ser aprobado por la Asamblea Legislativa, la importación de la carne de res tendrá un arancel cero, es decir, no van a haber impuestos para importar la carne de res y además se elimina cualquier tramitología que pudiese ser un obstáculo para la internación ágil de este producto. Esto tiene varias implicaciones. Ya el ministro mencionaba que se reduce esa presión al alza en nuestros productos de la canasta básica, en este caso de la carne de res, pero también estamos asegurándonos y tomando las medidas que están bajo el control del gobierno, de la mano con la Asamblea Legislativa, para que evitemos cualquier desabastecimiento en el futuro. Pero además de eso, estamos abriendo a más competencia, lo que también redundará en una mayor calidad de estos productos para la población salvadoreña. Así que nuevamente son 3 los grandes objetivos que se buscan con esta medida que traemos hoy a la Asamblea Legislativa. Por una parte, el detener esa presión a la alza del precio de la carne, también promover más competencia para que haya más calidad y, por supuesto, que garantizar que exista ese alimento en los hogares de los salvadoreños, que, como saben, es uno de los objetivos del gobierno, el garantizar la seguridad alimentaria. Como ya es de su conocimiento, estas medidas se acompañan de medidas de supervisión y de vigilancia, para lo cual tanto el Ministerio de Agricultura como la Defensoría del Consumidor dará seguimiento para que esta reducción de arancel se traduzca en una reducción o el mantenimiento de los precios al consumidor final. Algo que quisiera también aclarar es que los productos que se estarían internando en nuestro país serían productos que tengan una calidad igual o mayor a los productos locales. Nuevamente, esta medida se une a esas 13 medidas que hemos anunciado, todo con el objetivo de acompañar a la población salvadoreña en estos momentos de alza de precios, tanto en El Salvador como en el mundo entero. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora ministra de Economía, y le cedemos las palabras al señor ministro de Agricultura, el señor Enrique Parada. Muy buenas tardes, muchas gracias, amigos de la prensa. En efecto, nos encontramos este día para presentar una iniciativa de modificación a un decreto de 11 medidas que ya había anunciado nuestro presidente de la República. Ante esta crisis que está enfrentando el mundo entero y que el país no es la excepción, en el caso de insumos y productos de la canasta básica alimenticia, tenemos la instrucción del presidente por promover una mayor producción y garantizar la seguridad alimentaria del pueblo salvadoreño por la vía de la producción nacional. Sin embargo, hay productos como el caso de la carne de res, cuyas características productivas requieren plazos de tiempo largos y no podemos promover la producción de una forma inmediata. Por tanto, hay que buscar alternativas en los mercados internacionales. Consideramos que esta medida va a contribuir a que nuestros comerciantes puedan tener otros orígenes para poder
importar la carne con mejores condiciones, mejor precio, a lo mejor una mejor calidad, y eso es importante para el bolsillo de la población salvadoreña. Como Ministerio de Agricultura y Ganadería vamos a velar por que el cumplimiento de los estatus sanitarios de los países desde donde vamos a importar o se va a importar la carne cumpla con los requisitos que actualmente tiene el país. Como ya lo decía nuestra ministra de Economía, garantizar que el estatus sanitario de los países de origen sea igual o superior al del país es importante para garantizar la sanidad de nuestro país. Igual estaremos haciendo las coordinaciones siempre junto a la Defensoría del Consumidor en los diferentes mercados para garantizar el efecto de estas medidas que llegue al consumidor y evitar comportamientos abusivos de parte de algunos participantes de los mercados. Esa era la información que teníamos para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias al señor ministro de Agricultura. Sin duda alguna, importantes